Padre, te agradezco la oportunidad que nos das de llegar a este momento del culto. Te hemos alabado, hemos orado contigo, Señor, hemos intercedido unos por otros, pero ahora queremos que tú nos hables. Permite que sea tu palabra la que se exponga desde este púlpito y que en todo momento tu Espíritu Santo nos ilumine para comprenderla. Bendícenos en esta mañana, en esta exposición, en el nombre de Jesús. Amén. Me cuesta trabajo de repente, hermanos, cuando hago la programación de temas a estudiar. Los que me conocen saben que yo soy muy cuadrado de repente. Y entonces dije, vamos a estudiar los 10 mandamientos. Sin embargo, no contaba con que se atravesaba la Semana Santa. Ok, entonces dejamos pendientes los 10 mandamientos. Y sí me pasó por la cabeza, y si predico los 10 mandamientos, no, es que es Semana Santa, se tiene que predicar sobre Semana Santa. Entonces, bueno, vamos a dedicarnos al Domingo de Palmas, luego al Domingo de Resurrección, pero después regresamos a los 10 mandamientos. Y orando al Señor, hermanos, le decía yo mientras preparaba los programas, hoy tocaría hablar de no robarás, no hurtarás y no adulterarás. Pero es el aniversario de los jóvenes de la clase Abiel. Y mi cabeza cuadrada, no importa, o sea, tú sigue con los 10 mandamientos, eso es lo que habías programado. ¿Y por qué no predicas sobre los jóvenes? Señor, ¿por qué toca los 10 mandamientos? Pero los tienes ahí. Y son 5 años que la clase Abiel ha estado sirviendo a Dios. Entonces en oración lo puse y dije, vamos a predicar hacia los jóvenes. Vamos a hablar de un tema juvenil. Pero Dios, están las personas adultas, también háblales a ellos. También hay mensaje para ellos acerca de los jóvenes. Y el Espíritu Santo va guiando, hermanos, va guiando a las personas alrededor de su palabra. Por eso sé que tengo pendiente los 10 mandamientos. El próximo domingo habrá otra predicación por el Día de la Sociedad Femenil, el aniversario de la Sociedad Femenil, y será hasta el siguiente que continuemos. Porque es importante el día de hoy enfocarnos en qué dice la Escritura acerca de los jóvenes. Porque gracias a Dios hay jóvenes en nuestra iglesia. Y fíjense, hermanos, que tuve la bendición de integrarme a esta iglesia, la Iglesia Nacional Presbiteriana Getsemaní. Fui invitado por el consistorio para realizar labores pastorales. Todavía no era pastor. Iba a hacer labores pastorales. Y eso ocurrió en el mes de febrero de 2021, que recibí esa llamada. Y vean bien el año, hermanos. Febrero 2021. Estamos en medio de la pandemia. Estamos encerrados en casa. Los templos están todos cerrados todavía a esa fecha. Pero fíjense, la iglesia como comunidad de creyentes, el templo cerrado, pero la iglesia seguía activa, seguía trabajando. Para ese entonces se subía un culto pregrabado en la página de YouTube de la iglesia Getsemaní. Y por ahí sé que hay personas que grababan partecitas, ¿verdad, hermana Alma, Elsie, Marco? Y las partecitas que les correspondían se lo mandaban a un hermano, él los pegaba y ponían el culto en el sermón, junto con el sermón. Seguía activa la iglesia. Pero no nada más era el culto, hermanos. Para ese entonces, para febrero de 2021 y en marzo, donde me presentan en Zoom a la iglesia, resulta que también había ya estudios bíblicos.
se estudiaba la Escritura y en ese entonces estaban estudiando la carta a los romanos. Pero aún más, hermanos, para ese entonces la iglesia tenía una clase especial que se llama catecúmenos. Una clase que la dirigían dos jovencitas, estudiantes de la Escuela Bíblica Central para Misioneras, y que lo importante, hermanos, a resaltar, aparte de todo esto, es que tenían alumnos. Pues porque podemos tener clases, pero no llega nadie, no se conecta nadie. No, hermanos, sí, esa clase de catecúmenos que daban estas dos jovencitas, Maleni y Esther Noemí, era un pequeño grupo de 3 personas, si no mal recuerdo y según me puse a buscar en mis archivos. De esas 3 personas, 2 de ellas eran jovencitos, una jovencita y un jovencito. Sí me permito decir los nombres, esperando no omitir a nadie, pero según mis recuerdos y según mis escritos, estaba Johannes y estaba Suriel Lima, el hijo de nuestro hermano Isaías, anciano de iglesia. Y la tercera persona era una hermana adulta. Ella casi no se conectaba, porque llegaba muy tarde de su trabajo, de su horario de trabajo. Ahí ya tuve contacto con ella, tratamos de darle clase pues de manera personalizada, también por Zoom, por videollamada, no le fue posible continuar. Por lo tanto, la clase de catecúmenos quedó con esos 2 jovencitos de base, Johannes y Suriel. Esos 2 jóvenes de catecúmenos, hermanos, fueron recibidos como miembros en plena comunión el domingo 4 de abril de 2021. Es decir, cuando yo entré en marzo, ya casi terminaban el curso. Les hicieron el examen a finales de marzo y para el 4 de abril se fueron recibidos, todo por Zoom. Pero fíjense, hermanos, ese mismo día, dado que ya habíamos tenido reunión de consistorio y se había platicado sobre la clase de catecúmenos, surgió la idea en el consistorio: oigan, ¿ya vieron que son 2 jovencitos? Y han sido muy fieles, han estado en todas las clases. Si continuamos con ese grupo, si después de terminar su preparación como catecúmenos, los invitamos a que sigan conectados, estudiando. Y es más, invitamos a otros jovencitos que conozcamos, es en línea, es en Zoom. Tal vez se integran algunos jovencitos más. Así que se les invitó a las maestras, a Esther Noemí y a Maleni: oigan, tenemos esta idea, ¿se animan a seguir dando la clase en Zoom? Ahora ya no es catecúmenos, ahora sería una clase de jóvenes. Sí, lo seguimos haciendo. Así que el día 4 de abril del 2021, en medio de la pandemia, salió un anuncio en el boletín. Por favor, hermano Marco. Salió ese aviso: Iglesia Nacional Presbiteriana Getsemaní, Allende 139, Colonia del Carmen, Coyoacán. Si eres joven o adolescente, te invitamos a integrarte a nuestro estudio bíblico. ¿Cuándo? Todos los miércoles. ¿A qué hora? A las 18 horas. ¿Dónde? Por Zoom. La liga te la puede compartir el hermano Gabriel Segura o el hermano Marcos Reyes de WhatsApp. Escríbeles. ¿Qué estudiaremos? El Espíritu Santo. ¿Quiénes son las maestras? Maleni y Noemí Esther. Jóvenes y estudiantes como tú. Y vean el texto: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Esa fue la invitación que salió en el boletín. Así que ese es el día, hermanos, en el que consideramos que surge la clase Abiel. Yo sé que muchos de nosotros tenemos la duda, incluso probablemente los jovencitos tienen la duda. ¿Y qué significa Abiel?
Ya nos familiarizamos, ¿no?, con esa clase. Bueno, le encargamos a las hermanas maestras, oigan, quisiéramos que le pusieran un nombre a la clase. Llevaron algunas propuestas y la que ganó fue Abiel, por votación de los jóvenes, que se integraron más de 2. Y Abiel significa Dios es mi Padre. Por eso se llama Abiel. Porque ellos dijeron, en esta clase, Dios es mi Padre. En medio de la pandemia, adolescentes, sin contacto directo unos con otros. Pero no hay vuelta de hoja, hermanos y jovencitos. Esto es por bendición de Dios. Porque hoy estamos celebrando 5 años de la clase Abiel. Poco después, cuando abrimos el templo, ya fue de manera presencial. Invitamos a nuestra hermana Lisette y a nuestra hermana Diana a que se hicieran cargo de la clase presencial. Sigue ese nombre, clase Abiel. Se les asignó un salón, se integraron los jóvenes y sigue la clase Abiel a 5 años. Esto es bendición de Dios. Y cuando recordaba esta parte de la historia, que suena tan lejana, pero es hace 5 años, recordaba el pasaje de Hechos 5. Apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. 5 años creo que nos dice algo, ¿no, hermanos? Y quiero insistir y lo voy a seguir insistiendo. Adolescentes, jovencitos, ¿qué preferirían algunos de ellos estar haciendo entre semana? ¿No? A estarse conectando. Lo hacen, porque ya es su manera de concentración, pero están escuchando la clase. ¿Qué preferirían estar haciendo el domingo a las 11 de la mañana los adolescentes? Ay, el domingo me levanto a la 1, ¿no? Y están aquí en la clase Abiel. Pueden ver, hermanos, que el texto que estaba en la propaganda es el mismo que leímos el día de hoy. Quiere decir que ese texto, jovencitos, los ha acompañado desde el inicio de esta clase. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y eso también quisiera que esta mañana meditáramos rápidamente. Primero, ¿a quién se le dijo ese texto? Pablo está escribiendo, el apóstol Pablo es el escritor. Ya sabemos quién escribe, pero ¿a quién se lo está escribiendo? A Timoteo. ¿Y quién era Timoteo? ¿Qué referencias tenemos? Y yo estoy seguro que si a los hermanos adultos les preguntamos quién es Timoteo, muchos ya tenemos idea de quién es Timoteo. La pregunta es, ustedes jovencitos, ¿saben quién es Timoteo? ¿Han estudiado a Timoteo? ¿Se han encontrado en sus lecturas diarias en la Biblia ese nombre Timoteo? Sé que tal vez algunos de ustedes, jovencitos, lo puedan identificar, pero algo importante es que varios de ustedes o varios de los adultos que fuimos jóvenes en algún momento nos podemos identificar con este Timoteo, porque para empezar era joven. Timoteo era un joven que, vean las características que tenía, su entorno familiar. Resulta que era hijo de un padre griego. ¿Qué quiere decir eso? Recuerden que en aquella época y todavía en la actualidad la figura del padre es la central, es una estructura patriarcal. Es decir, la figura de mayor autoridad en la casa de Timoteo era el padre, y resulta que ese padre era griego. Y cuando digo que era griego significa que no creía en Dios como el mismo Dios del pueblo de Israel. No creía en el mismo Dios del Antiguo Testamento. No creía en lo que entonces era la Biblia.
que para la época de Timoteo la Biblia era todo lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Al padre griego, la Biblia no me interesa. No es de mi interés, no es de mi creencia, no quiero saber nada de ella. Al ser griego, seguramente tenía creencias él en los dioses griegos. Sabemos que los griegos tenían se le conoce como panteón, no en el sentido de donde enterramos, sino todo un grupo de dioses. Seguramente el padre griego creía en esos dioses. Además, al ser padre griego, recuerden que unos 100 años antes de Cristo estaban los grandes filósofos, Aristóteles, Arquímedes y todos esos grandes filósofos, Platón. Entonces, ¿qué cultura tenía ese padre? Una cultura totalmente ajena a Dios. Ese padre griego, les aseguro que no conocía ¿qué hacen los judíos? ¿Que una circuncisión? Pues, ¿qué es eso? A mí no me interesa esa circuncisión. No conocía los rituales judíos. Y por eso su hijo Timoteo no era circuncidado. Y yo sé que puede parecer a algunos de las personas de las iglesias actuales. Es que el papá no deja. Es que el papá no es creyente. ¿No? Sí se parece. Es que no deja bautizarlo en la iglesia cristiana. Esa es la situación de Timoteo. Pero aún más complicado para Timoteo, porque si Timoteo viviera con su padre, bueno, pues sigue lo que hace el papá. Pero pobre Timoteo, porque resulta que la mamá es diferente. Y también su abuela, también hace referencia a su abuela. Resulta que la mamá de Timoteo sí era judía, sí era del pueblo de Israel. Eso lo dice desde el libro de Hechos. Vean, después llegó a Derbe, está hablando de Pablo, y a Listra. Y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconia. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces, vean cómo nos describe todo esto que les estoy contando. No estaba circuncidado, lo tuvieron que circuncidar, pero además su mamá era creyente en Jesús. Era una judía que había reconocido a Jesús como el Salvador. Vean, cosas importantes. El hecho de tener una madre judía y el hecho de ser madre, en el caso de ella, la hacía una persona responsable de la educación de su hijo. Ella como judía tenía que enseñarle a su hijo forzosamente todo lo que ella creía, todo lo que la Biblia, en ese entonces el Antiguo Testamento, hablaba sobre el pueblo de Israel. Así que esta mujer tenía que enseñarle, por ejemplo, a ver, Timoteo, tienes que saber que aunque tu papá crea en muchos dioses, tú debes saber que hay un único Dios, creador del universo. Tú, Timoteo, ven, te voy a enseñar que existe un pacto, un trato de ese Dios con un pueblo, con el pueblo de Israel. A ver, Timoteo, ven, te tengo que enseñar otra cosa. El pueblo escogido por Dios es el pueblo de Israel, que tuvo 12 tribus. Una de esas tribus es la de Judá, y de ahí venimos nosotros. Por eso somos judíos, Timoteo, porque venimos del pueblo de Israel, de la tribu de Judá. A ver, Timoteo, ven, te voy a dar otra gran enseñanza. Todas esas tribus vienen de un personaje central,
que se llama Abraham, que fue sacado de la tierra de Ur de los Caldeos, una tierra de muchos dioses, y le dijo, tú vas a ser de quien voy a sacar mi pueblo amado. Por eso somos descendientes de Abraham. A ver, Timoteo, ven, te voy a enseñar que Adán y Eva pecaron, que Dios les había dado una instrucción en el huerto del Edén y no la cumplieron. Y por lo tanto, por haber pecado, la paga del pecado es muerte. Por eso la gente muere, por el pecado. A ver, Timoteo, ven, hay una posibilidad de vida eterna. La Biblia, el Antiguo Testamento en ese entonces, tiene una posibilidad de cómo alcanzar una vida eterna, aún después de que muramos. La única forma de quedar libre de esa condena es que tengas fe en una promesa que hizo Dios en el Antiguo Testamento. Va a llegar un Mesías, ese es hebreo, un Cristo, ese es en griego, es la misma palabra. A ver, Timoteo, ven. Ya que Adán y Eva no pudieron cumplir la obediencia total, necesitamos que alguien cumpla la obediencia total ante Dios. Y ese Mesías que va a nacer, la va a cumplir completamente. Los judíos la estamos esperando a esa persona. Pero ¿sabes qué, Timoteo? También, para que haya perdón de pecados debe haber sacrificio. Debe haber derramamiento de sangre. Eso, Timoteo, lo hacemos en el templo. Por eso vamos al templo y ofrecemos sacrificios. Pero un día Dios va a mandar a un Mesías, a un Cristo, a ocupar el lugar de ese Cordero, que me representa también a mí, Timoteo. Y vamos a alcanzar salvación, porque es la única forma de alcanzar salvación, a través del sacrificio del Mesías. Todo eso, esta mujer, mamá de Timoteo, se lo debe haber enseñado. Y yo sé que es la historia de varios de nosotros. Si no fue la mamá, fue la abuelita. La abuelita también tenía esa fe, esa creencia. Dice allá 2 de Timoteo 3, 14 y 15, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Vean, jovencitos, vean, hermanos. Le dice Pablo a Timoteo que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Primera enseñanza en esta mañana de adoración. Primera enseñanza en esta mañana de gratitud a Dios por 5 años de la clase Abiel. Damos gracias a Él porque cada persona que ha pasado por la clase Abiel, o que en este momento se encuentra agregado en esta clase, refleja algo. El amor de la madre, el amor del padre, el amor del abuelo, de la abuela. Yo no sé quién nos trae a la escuela. Bueno, sí sé, ¿verdad? Creo que sí sabemos todos de cada uno de ustedes. Sabemos quién nos trae. Y yo sé que los domingos, vámonos a la iglesia. Ay, mamá, es por amor. Es por amor. Te están trayendo a la clase Abiel porque te aman. Te están insistiendo, hoy hay clase Abiel en Zoom. Es miércoles a las 6 de la tarde. Hoy hay clase en Zoom. ¿No te vas a conectar? Sí, ahí voy, es que estoy comiendo. Pues mientras estás comiendo, escucha la clase. Ay, mamá, es que es por amor. Porque Eunice y Loida, la mamá y la abuelita de Timoteo,
enseñaron desde la niñez las Sagradas Escrituras por amor. Amor de la madre, en algunos casos es de los dos, en algunos casos nada más es de uno, porque el padre no está o no es creyente o diversos motivos. En algunos casos es el amor de la abuela, del abuelo. Véanlo así, jóvenes. Lo que están buscando sus seres queridos es que desde la niñez conozcas la Sagrada Escritura. ¿Y por qué? ¿Por qué me interesa a mi mamá? ¿Por qué me interesa a mi papá? ¿Por qué me interesa a mi abuelo, a mi tía, a mi tío? Que mi sobrino, que mi hijo, mi nieto conozca las Escrituras, porque esas te pueden hacer sabio para tu salvación. Te amo tanto que me interesa no nada más la vida presente. Te amo tanto que no me interesa nada más darte una carrera universitaria, no me interesa nada más darte una preparatoria, me interesa darte una vida eterna. Y por eso es que te traigo los domingos. Por eso, aunque también me cuesta trabajo, levantarme los domingos a las 8 a 7 de la mañana, vengo con amor y te traigo con amor. Primera enseñanza de la clase Abiel de estos 5 años. Esos 5 años son reflejo del amor. Segundo punto, hermanos. Gracias a Dios, ustedes los jóvenes, pues ustedes ya están aquí. Ahorita recordaba, algunos de ustedes llevan esos 5 años, algunos más. Johannes, les decía yo en la historia, es antes de la clase Abiel. Johannes se viene desde catecúmenos. Pero si no mal recuerdo, en aquellas primeras clases se conectaba, aquí está Sara, se empezó a conectar Paola, se conectaba por allá, está atrás Omar. En esas primeras clases de los miércoles a las 6 de la tarde. Otros se acaban de integrar hace poco. Mateo llegó, porque él todavía estaba en el clase infantil. Y ya cumpliste 12, 13 años, ya estás en secundaria, vamos a la clase Abiel. Otros se han integrado poco a poco, ¿no? El caso de Natalia, el caso de Sebastián. Santiago es parte de los que se han integrado más recientemente. Algunos jóvenes ya no se conectan o ya no asisten a la clase porque están trabajando. Unos en cuestiones laborales, el caso de Jos, ¿no? Que le pusieron un horario dominical en su trabajo. Otros ya no se conectan porque están aquí adentro. El caso de Samuel, ¿no? Esteban, que nos apoyan. Son jóvenes, son jovencitos, pero ya están en otras áreas trabajando en la iglesia. A otros no les ha sido posible mantenerse regulares porque los papás no los traemos. No somos de todos los domingos venir al templo. Pero deben saber, hermanos, aunque damos gracias por 5 años de la clase Abiel, en realidad hay muchísimo más de fondo por lo cual hay que dar gracias. De hecho, deben saber, y ahí va la otra parte de la historia, deben saber que esta iglesia, la Iglesia Nacional Presbiteriana Getsemaní, en estricto sentido, inició por el trabajo de jóvenes. Imagínense, vamos al tiempo, y yo sé que hablar de fechas a veces nos cuesta mucho trabajo, pero imagínense, jóvenes, Coyoacán, en 1897. Coyoacán en 1897, hermanos, el río Churubusco era río. Río, así, río. Esto donde estamos ahorita era una hacienda. Eran campos de cultivo. Coyoacán en 1897 eran las casitas que están alrededor del templo, de allá de San Juan Bautista. Eso era Coyoacán. Y yo sé que nos cuesta trabajo imaginarnos hasta en colores. Nos imaginamos las fotos en blanco y negro de cómo era Coyoacán en 1897. Pero miren, en 1897 gobernaba Porfirio Díaz.
que yo sé que ustedes lo ven y, ay, un viejito, ya estaba viejito para ese entonces. Llegó a Coyoacán, al pueblo de Coyoacán, un grupo de jóvenes. ¿Y por qué llegaron? Porque estudiaban teología. Poquitos años antes se había formado una escuela de teología que se llama Seminario Presbiteriano. Habían tenido su primer edificio en Tlalpan, en un edificio que se llama la Casa Chata, y después los misioneros norteamericanos dijeron, vamos a comprar terrenos. ¿En dónde hay terrenos? En Coyoacán. Vamos a convertir en Coyoacán en un centro presbiteriano. Y vinieron y compraron mucho terreno. Y cuando le digo mucho terreno, en verdad es mucho, Incluye el mercado, el terreno del mercado, la Capilla Magmutri, el Instituto Juárez. De hecho, la primaria que está enfrente del mercado también era de la iglesia presbiteriana. Así que ahí instalaron una escuelita de jóvenes. Se instaló en un espacio de lo que hoy es el Instituto Juárez, que está aquí a 2 cuadras, y junto con sus maestros, estos jovencitos estudiantes, junto con sus maestros, en 1898, o sea, al año de que llegaron, dijeron, vamos a abrir una capilla para el culto a Dios. Y esa capilla vamos a abrirla al culto público, que cualquier persona de Coyoacán pueda venir a adorar a Dios. No era de entrada exclusiva para los estudiantes, no. Dijeron los estudiantes y los maestros, esta capilla es para todo el pueblo de Coyoacán. Ahí nace la iglesia Getsemaní de Coyoacán. Todavía más historia de aquellos años. Para 1901, o sea, se acaba de abrir la capillita, y dicen las crónicas que llegó gente. Para 1901, llegaron a Coyoacán las ideas de un movimiento que había empezado en Estados Unidos, que estaba creciendo en todo el mundo y que se llama Esfuerzo Cristiano. Y que el Esfuerzo Cristiano surge porque había un grupo de jóvenes en Estados Unidos que tenían mucha energía y los ponían nada más a sentarse. Y dice el pastor de Reverendo Clark, ¿qué hacemos con estos jóvenes? Ellos quieren hacer cosas, quieren experimentar, quieren probar. Pues vamos a organizarlos en una sociedad y que ellos hagan las cosas. Eso es Esfuerzo Cristiano. Empieza a llegar a México esas ideas, y ¿por qué no en tu iglesia formas Esfuerzo Cristiano? Que los jóvenes trabajen para el Señor. Y llega otra iglesia, y para 1901 llega a Coyoacán, a esa capilla, al seminario presbiteriano, la idea de Esfuerzo Cristiano, y entonces surge la idea de formar una sociedad de Esfuerzo Cristiano que se va a llamar Redención Gratuita. Y esa sociedad va a durar años, décadas. De hecho, si ustedes se asoman en la Capilla Magmutri, que ya no es de la Iglesia Nacional Presbiteriana, pero es presbiteriana, sigue la Sociedad Redención Gratuita. Ellos la conservaron desde 1901. Y entonces esa sociedad se empieza a llenar de jóvenes que sirven al Señor, que las fuerzas, la energía que tienen, el deseo de cambiar al mundo, con la palabra de Dios, encuentran un lugar donde hacerlo. Es, de acuerdo a las memorias o a lo que he investigado, a principios del nuevo milenio, donde la serie de situaciones, de problemáticas que se está dando en Getsemaní, ahora ya aquí en Allende 139, la Sociedad de Esfuerzo Cristiano Redención Gratuita, ya no tengo registro. Parece ser que desaparece. Pero deben saber, hermanos, que en esta iglesia no nada más estaba esa sociedad juvenil. También en los años 30, imagínense los años 30, surge una sociedad de adolescentes, porque la otra era de jóvenes. Y entonces los jóvenes, los adolescentes también dicen, yo también quiero servir al Señor. Y surge la Sociedad de Esfuerzo Cristiano Intermedia, Mensajeros del Maestro, donde también los adolescentes sirven a Cristo, sirven a la iglesia. Ponen sus dones, sus habilidades al servicio del Señor. Esta también va a desaparecer en algún momento de la historia.
pero su historia quedó registrada en algunos libros, algunos documentos. Y de hecho, comentario, hermanos, también había sociedad infantil, también de niños. Hoy damos gracias porque aunque no ha sido propiamente un grupo con estructura de esfuerzo cristiano, la clase Abiel, los jóvenes de nuestra iglesia, si ustedes se fijan, hermanos, desde hace 5 años, están, número 1, aprendiendo acerca del camino del Señor. Pero también algo que están buscando y que nosotros como iglesia estamos buscando es que aprendan a poner sus dones, sus talentos que Dios le dio al servicio del Señor. Y no nada más al servicio del Señor, sino también al servicio de la iglesia del Señor. Por eso habrán notado, no es fácil presidir. No es fácil presidir. Y desde hace 5 años estamos intentando que los jóvenes aprendan a dirigir a la iglesia en adoración a Dios desde este púlpito. Les cuesta a algunos de ellos todavía trabajo leer la escritura frente a un grupo de personas adultas. Otros orar, pero lo están haciendo. Otros jovencitos, hermanos, han dicho, yo quiero poner mi talento, mi don de cantar, y están en el coro. Qué bendición que la jovencita más pequeña de edad, creo que es Natalia, ¿verdad?, del coro, ya está cantando al Señor, poniendo sus dones musicales para que la iglesia ore. Es una bendición que Mateo, que Sebastián en el postludio toquen el piano. Lo hacen por gusto, porque quieren escuchar, a tocar allá a nivel profesional, sí, pero lo poquito que puedo dedicar tal vez de tiempo para ensayar un himno, está para el servicio del Señor. Regresando al relato de Timoteo, hermanos. Timoteo fue un joven que también aprendió que sus talentos, todos sus talentos los tenía que poner al servicio del Señor. De todo lo que aprendió desde niño, lo tiene que poner al servicio de Dios. Y es por ello que vean, jóvenes, Timoteo se convierte en un colaborador muy cercano al apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo toma y le empieza a enseñar cómo predicar el evangelio de Cristo. El apóstol Pablo lo toma y le empieza a enseñar cómo liderar una iglesia, un conjunto de creyentes. Vean algunos versículos que nos refieren esto en las cartas que Pablo le escribe a Timoteo. Dice 2 de Timoteo 2, 1 y 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es decir, Timoteo, ponte a enseñar lo que te he enseñado. Dales clases a hombres idóneos para que ellos también después se conviertan en maestros. 2 de Timoteo 4, 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué le está pidiendo Pablo a Timoteo? Predica, enseña, exhorta, redarguye. Y 1 de Timoteo 1, 3 y 4. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Oiga, pastor, está mal. Eso no dice la Biblia. Ese era el trabajo de Timoteo, de este joven. Para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a filosofías y genealogías interminables. Hermano, eso que está diciendo el predicador está mal. Porque la Escritura, lo que me aprendí desde la niñez, dice esto y aquello. Así es, jóvenes de la clase Abiel. Ustedes y los jóvenes de nuestra iglesia
deben ser nuestros Timoteos. Esa es una palabra extraña, nuestros Timoteos. ¿Por qué? Porque Dios los está llamando a enseñar a otros jóvenes. Por eso es una bendición, hermanos, y perdón que insista, pero es que es un ejemplo de esos Timoteos. Nuestra hermana Johannis, al poco tiempo de ser alumna, se convirtió en maestra de los Timoteos. Jóvenes que están ahorita en la clase Abiel, están llamados a que lo que has aprendido desde la niñez, a lo que sabes tú de que Dios es real, a lo que te hemos enseñado de que Dios es amor, te hemos enseñado que Dios es santo, que Dios da salvación, eso lo tienes que enseñar tal vez a los más pequeños. En algún momento estarás invitado, invitada a dar clases a los niños. Son ustedes, son los jóvenes los que nos van a sustituir. Los jóvenes de Coyoacán de 1897, hermanos, los jóvenes de Coyoacán de 1901, los jóvenes que pasaron por las sociedades de esfuerzo cristiano en la iglesia Getsemaní, todos, incluyendo la clase Abiel, están llamados a predicar el Evangelio de Cristo. ¿Y saben una buena noticia? Lo han hecho. Porque por eso estamos aquí, en Coyoacán. Segunda invitación es, predica. No dejes de predicar, enseñar lo que desde la niñez has aprendido. Paso un último punto, hermanos. Y es que sé que pasará por la mente de algunos de ustedes, o tal vez pase por la mente de alguno de nosotros los adultos que estamos aquí. Pastor, no es mala onda, pero ¿cómo cree que yo le voy a enseñar a usted, pastor? O sea, si soy chavita, soy un chavito, pues apenas estoy en la prepa, estoy iniciando la universidad, ¿cómo yo le voy a enseñar a usted, pastor? ¿Cómo le voy a enseñar al hermano Marco? Si él es el que da la clase de formación cristiana, ¿cómo le voy a enseñar al hermano Daniel? ¿Cómo le voy a enseñar al diácono Adrián? Pastor. Y también nosotros como adultos. Pastor, es que, ¿cómo nos va a enseñar Mateo? ¿Cómo? O sea, Sandy, le echa ganas, es enjundioso, pero ¿cómo nos va a enseñar? Es un pensamiento muy real en las personas. Algunos de ustedes tienen 14, 15 años, están apenas estudiando la secundaria y enseñarle a otros adultos. Otros están en la preparatoria y si bien han aprendido mucho de historia, de literatura, de matemáticas, enseñar Biblia, enseñar teología. Los adultos nos imaginamos a algunos de estos jovencitos dando el estudio bíblico los miércoles o predicando en el culto de nuestra iglesia. Yo sé que es difícil ese pensamiento, pero dejen decirles, hermanos, que sí. Los jóvenes y adolescentes tienen mucho que enseñar a la iglesia. Hay que capacitarlos, por eso son nuestros Timoteos. Hay que acompañarlos, hay que irles enseñando poco a poco. Si se fijan, hay que pararse junto a ellos cuando están presidiendo. Si se fijan, el pastor trata de estar parado junto a ellos. Sí, pero sí pueden enseñar, porque tienen muchas cosas que enseñar a las personas. Aunque la Escritura no nos dice de manera textual, jóvenes, la edad de Timoteo, algo sí nos dice con suma claridad. Ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Qué edad tenía Timoteo? No lo sabemos. Pero Pablo le dice, tu juventud, es decir, es un joven. Ya los estudiosos, los escritores de libros, calculan que tendría entre 25 y 30 años cuando le escribe esa carta.
Quiere decir que conoció a Pablo tal vez unos 10 años antes, cuando Timoteo tenía 15, 14 años y todo ese tiempo estuvo acompañando a Pablo. Así podemos también entender que Timoteo no se hizo líder de la iglesia de la noche a la mañana, ya que implicó que Timoteo tuviera una preparación que inició desde su niñez. ¿Con quién? Con su mamá y con su abuela, con Eunice y con Loida. Desde ahí empezó su preparación. Pero una vez que conoce a Pablo, que conoce el Evangelio de Jesús, que ese Mesías, ese Cristo del que hablaban las Escrituras, que le enseñaron en la niñez, es Jesús, el Mesías prometido, y eso probablemente en sus años de adolescencia, del inicio de su juventud, Timoteo lo que hace es se dedica a aprender, se dedica a ser colaborador del apóstol Pablo. Por eso el texto que leíamos, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y lo tomó. Por eso mi insistencia, Mateo y Sebastián, ¿cuánto tiempo les he insistido en que ensayes? Ahí está el pastor Marcos. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Por eso la insistencia, no lo sabe la iglesia, ¿verdad? Pero en el chat de los maestros de la clase de Biel, hermanos, les toca presidir, les mando las lecturas, ya lo organizaron. Porque una vez que Timoteo aprendió al lado de Pablo, ahora el siguiente paso fue que a Timoteo le empezaron a hacer encargos de cierta importancia para la iglesia de su tiempo. Empezó ya no nada más a ser el alumno, ya empezó a tomar cargos. Algunos pasajes, 1 Corintios 4:17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual les recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Es decir, Pablo llegó y le dijo, Timoteo, hay problemas en Corinto. Ve y diles, por favor, corrígelos. Más adelante en 1 Corintios 16, verso 10 y 11, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Ahí se los encargo. Y vean cómo se los dice. Hace la obra del Señor así como yo. Así es Pablo, ¿eh? A ese nivel ya está Timoteo. Está haciendo lo mismo que yo hago. E incluso cuando Pablo le escribe otra carta a los Corintios, aprovechando que Timoteo ya los había conocido, ya había ido a Corinto a poner orden, resulta que Timoteo le ayuda a escribir la carta. Allá en su saludo en 2 Corintios 1:1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Es decir, yo, Pablo, les estoy escribiendo esta carta junto con Timoteo. ¿Se acuerdan de Timoteo, Corintios? Está aquí, ¿eh? Es mi colaborador. ¿Quieren todavía más participación de Timoteo? Colosenses 1:1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Es decir, Timoteo está aquí junto a mí. Estamos escribiendo la carta juntos. Este jovencito. Segunda de Tesalonicenses 1:1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre. Le ayuda a escribir la carta a los tesalonicenses. Filemón 1:1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo al amado Filemón, colaborador nuestro. Resulta que Pablo está en la cárcel. ¿Y quién lo está acompañando? Timoteo.
Por eso Pablo le escribe en su carta a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Son importantes, jóvenes? Sí, son muy importantes. Jovencita por allá atrás, Esteban, jovencita, son importantes para la obra del Señor. Pero tengo 14 años, eres importante. Tengo 16 años, es importante. Estás en el camino de aprender. La llamada del Señor en esta mañana para la clase Abiel y para los jóvenes de nuestra iglesia es: prepárate. Participa en las actividades de la iglesia. Pon tus talentos que Dios te dio al servicio de Dios, al servicio de la iglesia. ¿Quieres aprender a tocar piano? Aprende a tocar piano, pero aprende también a tocar himnos. Es que yo lo que quiero aprender es tocar guitarra porque dicen que con ese se conquistan muchas chicas. Está bien, aprende a tocar guitarra, pero aprende a tocar también los himnos, los coritos. Es que a mí, pastor, lo que me gusta es discutir, entrar en debates. ¡Perfecto! Entra a la clase, entra los miércoles al estudio bíblico. Sé de varios jovencitos porque me lo han dicho: pastor, es que mi hijo, mi hija, mi nieto, mi nieta tiene muchas dudas sobre la religión. Pues dígale que me hable. Vamos a discutir, nos vamos a tomar un café. Lo llevo a tomar un café y ahí que me diga: pastor, es que la evolución, vamos a discutir la evolución. Es que Dios, que es muy cruel en el Antiguo Testamento, pues vamos a platicar de Dios cruel del Antiguo Testamento que tienes idea. Llámenle al pastor, llámenle a los ancianos. Es que soy muy bueno discutiendo, pues ponlo al servicio del Señor. Es que yo lo que quiero es enseñar, pues métete a dar clases. Todo, hermanos, lo puedes hacer. Es más, como testimonio personal, era yo adolescente y me acuerdo que en una velada de oración, en el templo donde estábamos, estaba en la actividad y una amiga y yo nos subimos a lo que era la zona de la cocina, hasta allá arriba. Recordará mi hermana Cristina y los del Divino Salvador, la cocina viejita. Me subí con una hermana que se llama Nancy y tenía tantas dudas que nos pasamos horas discutiendo sobre la Escritura. No estuvimos en la oración, estuvimos haciendo teología. ¿Pero por qué dirá esto el Señor? Pues yo digo que por esto, y es que en el Antiguo Testamento dice, con mis conocimientos de un niño de 14 años, y ella también, 14 años. Hermanos, pongan sus dones de sus jóvenes al servicio. Y los adultos, hermanos, vamos a acompañarlos en todo el proceso de aprendizaje que están teniendo. Sí, hermanos, hay que decirles con amor que se puede mejorar. Sí, le tengo que decir tal vez a mi hermano, al jovencito: habla fuerte en el micrófono. Espérate, no empieces, Veguitito, te paras aquí y empiezas a leer, alegrados por vuestra casa. Espérate, deja que abran sus Biblias. Hay que irles diciendo, hay que irles enseñando con amor. ¿En qué actividad se requiere de la juventud? ¿Sabes qué, jovencito? Yo necesito personas que estén aquí adentro también, de ustedes, porque yo ya no manejo computadora. Me cuesta trabajo. Ustedes son los que, pastor, yo quiero que me enseñe Esteban a manejar y transmitir. Y así cuando tenga una situación de que no está alguno de los dos hermanos, ¿sabes qué, Mateo? ¿Sabes qué, Sebastián, Santiago? Ayúdame a transmitir. Por eso el título del mensaje de esta mañana: qué bendición ser joven. Aprovecha todo lo que ya sabes y aprende todo lo que puedas y ponlo al servicio de Dios. Pero, y con esto termino, ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo
de los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Esa es una condición que pone Dios a los jóvenes. Los jóvenes del seminario de 1897, los jóvenes de la Sociedad de Esfuerzo Cristiano de 1901, los jóvenes de la Sociedad Intermedia de los años 30, los jóvenes de la clase Abiel del día de hoy, tienen que ser ejemplo de los creyentes de nuestro tiempo, de los fieles de hoy. El hecho de estar dando gracias a Dios por 5 años de esta clase ininterrumpidas, algunas en líneas, algunas en presencial, tiene que ver con ese ejemplo. Tenemos que ver a nuestros jóvenes orando. Tenemos que ver a nuestros jóvenes leyendo la Escritura. Tenemos que ver a nuestros jóvenes estudiando, presidiendo, tocando el piano, siendo ejemplo en palabra, conversación, conducta, en todo eso. Dice la traducción en lenguaje actual para que quede un poquito más claro y llévenselo en su corazón, muchachos. No permitas que nadie te desprecie por ser joven. Al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos. Que cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como tú. Que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. ¿Les falta mucho por lograr, jóvenes? Seguramente sí. Los jóvenes de 1897, los de 1901, todos los demás jóvenes que han pasado por esta iglesia, seguramente todavía les faltaba mucho por caminar. Pero muchos de ellos siguieron caminando, siguieron aprendiendo de Dios y se convirtieron en los líderes de la iglesia de sus tiempos. Los líderes de sus escuelas. Dios les permitió llegar a la preparatoria, a la universidad, al doctorado, al postdoctorado y siguieron siendo muchos de ellos tal vez líderes de sus iglesias, de sus trabajos. El líder de la familia que cuando se casaron, hicieron su familia, él tomó el cargo del padre desde el punto de vista bíblico y ella de la madre desde el punto de vista bíblico y le enseñaron a sus hijos: yo fui esforzador cristiano, yo fui joven estudiante del seminario y te estoy enseñando desde la niñez. Hoy les toca a ustedes ser la clase Abiel. Den gracias a Dios porque su mamá, su papá, su abuela, su tío, no sé quién los trae, les está enseñando la Escritura. Hoy les toca a ustedes ser la clase Abiel. Den gracias a Dios porque han estado aprendiendo y han estado poniendo de manera muy incipiente, o sea, iniciando esos talentos al servicio de Dios. Hoy les toca a ustedes ser la clase Abiel. Den gracias a Dios porque les está diciendo que esta iglesia no tiene en poco su juventud, pero les pedimos que sean ejemplos de nosotros en palabra, en conducta, en fe, en pureza. Y hermanos adultos, no tengamos en poco a estos jóvenes. Pónganlos en oración. Ayúdeles. Enséñeles. Apóyelos, porque ellos son los líderes incipientes de este presente, de la iglesia a mediano plazo. Y demos gracias por 5 años y que sean muchos, muchos más.